Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Dios te bendiga, estimado hermano y hermana en Cristo, te saluda en el nombre del Señor. Hoy estamos martes 23 de julio de 2019 y como cada tiempo que nos acercamos a Dios a través de este devocional con el propósito de poder bendecir tu vida, es mi deseo como pastor que puedas crecer en la fe, que puedas tener un avance. Recuerda que la vida cristiana no es algo estático, no es algo que se queda ahí detenido, no es tampoco un evento, sino que en realidad son pasos que nos van a llevar a crecer. Recuerda que ese evento de lo que es el nuevo nacimiento, ese hecho tan importante, nos tiene que llevar a continuar, a seguir. Aquellos que recibieron a Cristo en su corazón no pueden quedarse allí con eso, sino que tienen que crecer, tienen que conocer cada día más del Señor. Así que los tiempos devocionales nos ayudan a poder crecer, a poder fortalecernos, pero también a aquella persona que ya tiene cierta madurez espiritual le va a dar las herramientas para poder también fortalecer su fe. Muy bien, en este tiempo vamos a orar al Señor. Vamos a hacerlo dirigiéndonos en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús, por esta oportunidad que nos das de acercarnos a tu presencia, de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amado Padre, queremos pedir la ayuda de tu Espíritu Santo para que este tiempo devocional pueda ser de bendición y podamos recibir la palabra y esta palabra pueda estar sembrada en nuestro corazón y pueda dar el fruto. Señor, te pido que toda oposición y todo obstáculo sea removido en el nombre de Jesús, todo hombre fuerte sea atado, toda oposición de maldad, Señor, salga de las mentes, salga de los corazones, salga, Señor, y el reino tuyo, Señor, se establezca y crezca, Señor. Gracias, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Muy bien, vamos a leer las Sagradas Escrituras, vamos a seguir con el Nuevo Testamento y vamos a seguir usando esta versión de la Biblia, la Reina Valera contemporánea. Vamos a leer la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 1 y vamos a hacerlo del 7 al 9. Amén. La palabra de Dios nos dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo. Al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. La palabra de Dios en este día, en primer lugar, la palabra nos hace referencia en cuanto a que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Esto quiere decir que el Señor, a través de su Espíritu Santo, ha puesto el valor, la fuerza, la valentía para poder resistir la adversidad. Dice la palabra de Dios, nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que en este mundo tendremos aflicción, pero que confiemos, porque Él ya había vencido al mundo. Y esa es la esperanza que cada creyente tiene, de que quizá van a haber circunstancias que sean contrarias en este caminar, en esta vida cristiana. No estamos libres de ninguna circunstancia, de ninguna situación, pero la confianza que tenemos es que a través de Dios y a través de su Espíritu Santo seremos fortalecidos, y en la esperanza, en ese supremo llamamiento que hemos recibido de parte del Señor Jesucristo. Por lo tanto, es importante saber que no debemos dejarnos llevar por el temor y aún mucho menos la cobardía. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, ya en este libro de Revelaciones al final, nos dice que no heredarán el reino de Dios, no entrarán al reino de Dios los cobardes. También los cobardes, la cobardía es un pecado grave, es tan grave como la hechicería, como la mentira, como la fornicación, como el adulterio, como estos pecados. La cobardía también es un pecado detestable por Dios. Entonces Dios nos ha dado espíritu de valor, no nos ha puesto en nosotros el ser cobardes, y esto significa que tenemos que afrontar
tenemos que ponernos firmes frente a la adversidad y al problema. La vida cristiana, como lo dije hace un momento, no es un lecho de rosas, nos va a costar llegar al final de la meta. Finalmente vamos a tener que seguir dependiendo de Dios, ya que en Él está nuestra salvación, pero también tenemos que entender que la fe sin obras es muerta. Así que no es algo mecánico, no es una gracia, decir que por gracia simplemente, una gracia sin ningún fruto somos salvos. En realidad la gracia nos va a llevar a esforzarnos, nos va a llevar a valorar lo que hemos recibido, porque la gracia, el regalo de Dios, el Señor tuvo que pagar un precio, y fue un precio muy alto. Y recuerda que nosotros como sus hijos, esto tiene que producir en nosotros una gratitud, pero también el deseo vivo, el deseo ardiente de poder seguir sus pasos. Por eso vemos que el apóstol Pablo había pasado cárcel, había pasado persecución, y aquí nos habla de persecución. ¿Qué cosa quiere decir? Que la vida cristiana no nos exime, no nos libera de poder quizás en algún momento pasar por dificultades. Y es más, hay hermanos en la fe que pasan estas dificultades, pasan estos problemas, y es cuando su fe está siendo probada, está siendo puesta a prueba, y es necesario permanecer firmes en Dios. Por eso dice que el Señor nos ha dado espíritu de poder, nos ha dado espíritu de amor y de dominio propio. Dice, el amor echa fuera el temor. El Señor nos ha llenado de su amor, y ese amor nos da esa fuerza, nos da ese poder para poder en el espíritu, como hijos de Dios, pararnos firmes. Dice, por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y esto es algo importante, que continuamente nosotros tenemos que estar testificando. Y no solamente se trata de abrir la boca y hablar acerca de Jesucristo, predicarlo, no solamente esto es importante, pero también parte de nuestro testimonio tiene que ver con nuestra vida personal y con nuestra vida pública. Entonces, cuando nosotros estamos interactuando con las personas, ahí estamos testificando, porque somos cartas leídas por los hombres. Dice también las Sagradas Escrituras, somos cartas leídas. Las personas nos leen al ver nuestras actitudes, al ver nuestra manera de conducirnos, la manera como estamos buscando el reino de Dios. Entonces, si somos verdaderos hijos de Dios y estamos buscando las cosas celestiales, las cosas del reino, eso va a transmitirse a través de nuestra propia conducta, a través de nuestra propia manera de vivir, nuestra manera de pensar. Vamos a poder dar testimonio también sin hablar mucho, vamos a decir bastante. Dice que una imagen habla más que 1000 palabras, una imagen, ¿no? Entonces, esa imagen que nosotros proyectamos tiene que reflejar precisamente lo que estamos predicando, lo que estamos hablando. No solamente se trata de cargar una Biblia, no se trata de tener un disfraz, ¿verdad? Un disfraz religioso, un disfraz en cierto modo que quiera aparentar piedad o quiera aparentar consagración, sino que se trata de algo que sale del interior, y se refleja automáticamente en nuestro exterior. Entonces, a veces muchas personas empiezan por afuera, o sea, empiezan queriendo arreglarlo de afuera, pero obvian lo necesario que es cambiar por dentro, es la transformación que viene desde adentro hacia afuera. Entonces no se trata solamente de lavar la vasija por afuera, es necesario hacerlo, claro que sí, pero hay que empezar, hay un orden, una prioridad, y esto empieza en el corazón. Por eso no te avergüences del Evangelio, de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco te avergüences de aquellos que están testificando acerca de Cristo. Vemos que el apóstol Pablo se ponía como ejemplo ante Timoteo, le decía, no te avergüences de mí, yo te he llevado la palabra, te he compartido, te he discipulado, no te avergüences de mí, tampoco te avergüences del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios. Y ahí lo dice claramente, participa de las aflicciones porque el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos llamó, nos salvó, nos llamó con llamamiento santo. Ese llamamiento, ¿verdad? Ese es el llamamiento eficaz. Esto lo enseñan en la teología también, en los estudios teológicos, hablan del llamamiento eficaz.
Entonces es importante, hermano, aunque no es necesario que tú sepas teología y sepas todos esos términos teológicos, pero es importante que tú sepas que el llamamiento que Dios hace es un llamamiento único, es un llamamiento supremo. Es como el enamoramiento. Cuando uno se enamora, ¿verdad? Hay un sentimiento de exclusividad y de pertenencia. Entonces Dios, cuando se acerca al hombre, Él hace un llamamiento para que esa persona que está recibiendo ese llamado se acerque en esa relación de exclusividad que Dios quiere. Y Dios quiere acercarse a ti, y Él se está acercando. Quizás seas la primera vez que estás escuchando estos mensajes de la palabra, quizás no seas cristiano, pero Dios se está acercando a tu corazón y Él quiere tener una relación cercana contigo. Solamente tú tienes que abrirle tu corazón y permitirle entrar a Jesús en tu vida. Muy bien. Entonces el Señor nos ha llamado con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito y a su gracia que nos fue dada. El Señor ya lo tenía esto planeado desde antes de la fundación del mundo, de tal manera que nuestra salvación no es por obras, pero tampoco nuestra salvación viene de cruzarnos los brazos. La salvación viene a través de la gracia y de la fe. Y es importante entender que la fe, tanto la fe como la gracia, no nos pertenece, no es un valor intrínseco en nosotros. Esto viene de parte de Dios. Dios mismo pone la fe para poder creer y aceptar el Evangelio. Por eso cuando tú, que has recibido a Cristo, tuviste esa experiencia de acercarte a Él en arrepentimiento, fue porque el mismo Espíritu Santo hizo la obra en tu corazón. Fue Él mismo quien puso esa semilla de fe en tu vida para poder creer. Ahora esa semilla no puede quedarse pequeña. Recuerda que todo en el reino de Dios va en expansión. Y así que si llegó esa semilla en tu vida, tú tienes que ahora dejar que esa semilla siga creciendo y pueda convertirse no solamente en un punto pequeño como la semilla de mostaza, sino que vaya creciendo hasta convertirse en un árbol frondoso para que muchos sean bendecidos a través de tu vida. Muy bien, terminamos este tiempo devocional. Yo quiero animarte en el nombre de Jesús a perseverar. Recuerda que Dios nos ha dado espíritu de poder. No puede tener sentido que como hijos de Dios estemos andando en cobardía, porque finalmente un cobarde no heredará el reino de Dios. Esto suena muy duro en realidad, pero es la verdad, no podemos mentir. Ningún cobarde heredará el reino de Dios, y tampoco te avergüences, porque la vergüenza también es un sinónimo de cobardía. Si tienes que testificar de Cristo, hablar a alguien del Señor, hazlo. Pero lo más importante, antes de que tú abras tu boca, que muchos vean en primer lugar cómo te estás conduciendo, cómo es tu vida personal, cómo te estás dirigiendo, cómo estás reflejando a Cristo cada día. Recuerda que Moisés, cuando estuvo en la zarza, cuando él estuvo ahí en la experiencia, y cuando él bajó, dice que la gloria de Dios reflejaba aún en su rostro. Y esto es lo que tenemos que cada día buscar. Que Dios te bendiga, la paz de Dios contigo. Por favor, comparte estos tiempos devocionales, comparte. Estamos en cada red social, estamos en Facebook, estamos también transmitiendo esta señal en YouTube, en Spotify, en Spreaker, también estamos en otras redes. Por favor, comparte para que esta bendición pueda llegar a cada persona, y no dejes de orar y también apoyar este ministerio. Puedes hacerlo a través de tu oración, puedes hacerlo conforme Dios te vaya guiando. Hazlo tú, porque de esta manera podemos nosotros alcanzar a muchas más personas. Puedes compartirlo, también darle me gusta, y de esta forma también estás haciendo que este ministerio del devocional diario pueda llegar a muchas personas. La paz de Dios. Shalom, shalom. Escucha este consejo. Que Dios te bendiga. Leer tu Biblia y conversar con Dios a diario debe formar parte de tu vida devocional. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.